Vamos a empezar por los permisos. He dibujado aquí en esta pizarra la definición de un permiso. Entonces, ¿qué es un permiso? Un permiso es un registro que vamos a crear en Odoo para determinar a qué objeto o a qué modelo o a qué tabla, como quieras llamarlo, de la base de datos, ese grupo puede tener acceso y de qué manera puede tener acceso. Por ejemplo, aquí vamos a decirle que tenemos el access a ventas, a un pedido, a un presupuesto de venta. Entonces aquí vamos a definir el modelo venta. Vamos a definirle aquí a qué grupo. Aquí le vamos a decir que es el grupo 1, por ejemplo. Y a este grupo, ¿qué permisos le vamos a dar por defecto? Por ejemplo, ¿va a poder leer? Ok, lo marcamos. ¿Va a poder escribir? Sí, va a poder crear, leer y editar. ¿Va a poder crear pedidos este grupo 1? Entonces le marcamos el check. ¿Va a poder eliminar? Si no va a poder eliminar, le ponemos un false o un 0, ¿vale? Así, de esa manera vamos creando los grupos. Entonces este va a ser el usuarios. Por ejemplo, si hacemos otro grupo, acceso para ventas, para los managers, por ejemplo, va a ser igualmente al pedido, va a afectar igualmente al pedido. Aquí va a ser el grupo 2, grupo de ventas 2, que va a ser el grupo de responsables, por ejemplo. Ellos van a poder leer, escribir, crear y eliminar, ¿ya? Digamos que este de acá arriba ni siquiera puede crear, simplemente puede leer y editar, ¿ya? Entonces así vamos definiendo los permisos para los diferentes modelos y grupos. Claro, dentro de este grupo ya sabemos que van a haber usuarios que pertenecen a este grupo, podrán tener estos permisos. Cuando hablamos de permisos, estamos hablando de que si nos vamos a nivel de Postgres, de base de datos, imaginemos que esto es la tabla de Sale Order, de donde se almacenan todos los pedidos, los presupuestos. Cada uno de estos son los pedidos o presupuestos. Entonces estos permisos definen el acceso a todos estos registros globales. Teniendo claro que es un permiso, ahora vamos a pasar a qué son las reglas. Ok, si estamos hablando de permiso, sabíamos que en un permiso podíamos decirle a qué modelo va a tener permiso los grupos y los usuarios de esos grupos. Cuando hablamos de una regla, estamos hablando de a todo ese conjunto de registros qué limitaciones le vamos a poder poner. Y ahora me explico esto, ¿ok? Entonces, aparece una nueva columna en una regla. Aquí estamos hablando de permiso y cuando aparecen las reglas, lo voy a poner todo junto para que se vea bien. Cuando hablamos de reglas, aparece una columna más que la vamos a pintar por acá. Una regla es el conjunto de todo esto, ¿ya? Para las reglas es lo mismo que estábamos viendo en permisos, pero con una columna más. Nace una nueva columna que es la columna dominio. Entonces, ¿qué es un dominio? Un dominio básicamente es una condición. Es decir, de todos esos registros, ¿cuál de ellos solamente voy a poder ver? O sea, de todo este mar de registros que ya habíamos definido en lo que es un permiso, cuando agregamos ya lo que es el dominio o la condición para una regla, estamos especificando de todos los registros que tengo en esa tabla, cuál de ellos voy a poder ver o filtrar a determinados grupos. Entonces aquí viene el ejemplo típico en ventas, es decir, yo soy un comercial en el cual yo solo voy a poder ver mis pedidos, es decir, digamos que este es el pedido de Juan y este es el pedido de Juan, pero este pedido es el pedido de Manuel, por ejemplo. Entonces yo con una regla le puedo poner aquí un filtro, una condición para que no pueda ver para que este grupo, por ejemplo, grupo 1, solo pueda ver los pedidos míos, mis propios, o sea, los que yo he creado, los presupuestos míos. Pero ahí podemos crear aquí otra condición para que pueda ver todos los pedidos, es decir, si yo soy un jefe de ventas, pueda ver, por ejemplo, los pedidos de mis comerciales y de todos los equipos, por ejemplo. Si soy el responsable de ventas, sí que a lo mejor me interesa ver los pedidos que hace Manuel y los de Juan. Y bueno, la intención de este video que lo he pintado aquí en pizarra es para que aprendas a diferenciar bien cuál es la diferencia entre una regla de acceso y un permiso. Recapitulando, una regla solamente te permite filtrar registros por una determinada condición.
¿Cómo se definen las condiciones? Digamos, aquí le podemos poner condición 1 y estas son condiciones. Condición 2. Aquí viene un tema bastante más delicado y más avanzado, y es que los dominios son más claros para un perfil más técnico. Por lo tanto, la persona que debe encargarse de gestionar los dominios puede ser un consultor, sí, pero tiene que saber cómo se define un dominio. Y eso lo podemos ver en otro apartado. Voy a borrar esto. Entonces lo voy a poner por aquí, ¿vale? Voy a poner por aquí que la condición. Entonces vamos a ver que condición 1, al fin y al cabo esto traducido a SQL para los que estén más metidos en el mundo de las bases de datos, es una cláusula where, ¿ya? Entonces Odoo, mediante esa condición, lo que aplica el framework es voy a buscar esos pedidos que cumplan esta condición. Ya está. Y eso te los muestra. Los demás que no cumplen no aparecen. Por eso habíamos visto aquí que era muy selectivo. A través de la condición yo puedo extraer de todo este mar de registros cuáles se cumplen y se adaptan a esta condición. Entonces una condición al fin y al cabo se define con una lista Python y dentro de una lista Python abrimos una tupla. Entonces, en la primera columna vamos a definir el campo por el que queremos comprobar. La tupla se compone de 3 elementos. El primero, el campo que queremos por el campo que queremos filtrar de la tabla. Es decir, imagínate que el presupuesto tiene ID, comercial, fecha de creación, el estado del pedido, etcétera. Esos son los campos de esa tabla. Entonces aquí iría por qué campo queremos filtrar o comprobar y aplicar la condición. En el segundo viene el operador, que puede ser vamos a hablar de operadores. Tendríamos el igual, mayor o igual, el operador in cuando queremos comprobar un elemento en una lista de elementos. Y tercero, el valor a comparar. En el valor a comparar ya tú le defines qué es lo que quieres contrastar. Es decir, este campo es igual a X. O si el usuario, el que está logueado, es el comercial de estos pedidos. Ahora mismo ya pasamos al ordenador y te enseño cómo gestionar estos, pero ya en el sistema. ¿Okay? Simplemente en estos videos eran bastante esquemáticos para que comprendamos cómo funciona a nivel un poco conceptual, pero ahora ya vamos a pasar a la acción y lo vas a ver en directo cómo gestionar esto.